Parasomnia presenta 10 relatos de terror que quizás no conocías. Parte 3. Alma Mula. El sonido nos sorprendió. Había viajado de Piedrabuena, departamento de Burruyacu, en Tucumán, cuando pasadas las 11 de la noche escuchamos unos gritos desgarradores. El alma mula, me dijo Jorge muy asustado, y cerró la puerta y las ventanas. Jorge se sentó y recién cuando cesaron los gritos, me contó que lo que vimos era el alma mula o mulánima. De ella habla una leyenda difundida en el norte y centro del país. Se trata de una mujer transformada en mula por haber cometido incesto con su hermano y su padre y tenido relaciones sexuales hasta con el cura del pueblo. Así habría sido maldecida por Dios, convirtiéndola en una mula y arrastrando pesadas cadenas como todos los espíritus condenados. Es muy peligrosa, ya que puede matar de una patada a quien la encuentre. Se dice que ella vaga por las noches en lo espeso de los montes y recorre los alrededores de las poblaciones cuando hay tormenta. Da gritos espantosos que hielan la sangre, debido a que va arrastrando un freno que le produce un gran dolor cuando ella pisa sus riendas. Según cuentan, su viaje termina siempre en la puerta de la iglesia del pueblo más cercano, desde donde emprende nuevamente su carrera. Se la describe como una mula de color negro o marrón oscuro, largas orejas, lanzando llamas por los ojos, por la nariz y por la boca. A veces atraviesa los pueblos de noche, corriendo como desesperada. Ante su presencia, los perros ladran enloquecidos. A veces persigue a las ovejas. Se alimenta solo de carne, cazando animales, pero también niños. Quien la mire fijamente puede perder la vida o ser víctima de gran desgracia. Y su rebuzno, que nosotros escuchamos, parece casi humano y es realmente estremecedor. Dicen que para salvar el alma de esta condenada hay que esperarla en un lugar estratégico con un cuchillo y cuando pase, cortarle la oreja o las crines. Su sangre o el pelo romperán la maldición y luego se convertirá en una bella y codiciada mujer. Si un hombre se detiene a mirarla, quedará enamorado de ella, abandonará su familia y trabajo para seguirla, pero morirá poco tiempo después, consumido por la pasión. Este encantamiento por la mirada puede suceder aunque el alma mula no abandone su apariencia animal. ¿Alguien de ustedes se animaría a buscarla? El caballo diabólico. Unos muchachos fueron a bañarse al Río Grande, en Jujuy, un río que es conocido por recorrer la quebrada de Humahuaca y atraviesa la ciudad de San Salvador de Jujuy. Cuando salieron de bañarse, encontraron un caballo viejo en el camino y decidieron subirse, pero se trataba de 6 jóvenes. Entonces decidieron que algunos seguirían el camino a pie y se turnarían con los que iban en el caballo. Primero subieron 2 muchachos y como cabía otro más en el lomo, subió el siguiente. Pero vieron que cabía otro más. Esto le pareció extraño, pero así y todo, subió el cuarto y todavía cabía otro más. Cuando se dieron cuenta, habían subido los 6 jóvenes y aún había lugar en el lomo de este caballo. Los muchachos se miraron, se les erizó el pelo, tuvieron un miedo atroz. Algo no estaba bien con este animal, así que se bajaron rápidamente y huyeron a sus casas a contar lo que les había pasado. El abuelo de los chicos, don Juan Carlos, quien es quien me refirió esta historia, dijo que se habían encontrado con el diablo en forma del caballo viejo. Es muy común la creencia en Jujuy sobre el diablo que se presenta como un caballo que se estira para llevar a los jóvenes que andan haciendo travesuras. Y así se los lleva para no regresarlos jamás. ¿Han visto un caballo viejo? Rufina Cambaceres.
caminando por Recoleta, iba por la calle Ascuénaga a eso de las 22 horas, cuando llegando a la esquina de la calle Guido, que se corta contra la pared del cementerio, escuché claramente el llanto de una mujer. Me detuve. Se escuchaban largos sollozos seguidos de breves lamentos. Sin pensarlo, apoyé mi palma sobre la pared del cementerio y cerré mis ojos. Inmediatamente escuché una frase: ayúdenme. Y vino a mí la imagen de una mujer muy joven que lloraba desconsoladamente, apoyada sobre un féretro. Cuando regresé a casa, consulté con un conocido, quien me comentó que era algo bastante común el que los vivos escucharan los lamentos de los muertos. En este caso, el lamento de Rufina Cambaceres. Y he aquí lo que averigüé sobre su historia. Aclaro que hay muchas versiones, incluso una muy oscura, que asegura que Rufina fue envenenada. Yo elijo esta que voy a contar, que me parece un poco más romántica. Cuando murió su padre, el escritor Eugenio Cambaceres, la familia participaba mucho de las fiestas de la alta sociedad de la época. Poco después de la muerte de Eugenio, un abogado exitoso, Hipólito Yrigoyen, se conoció con Luisa, su madre. Pronto se enamoraron y tuvieron incluso un hijo, Luis Hernán Yrigoyen. Transcurría el 31 de mayo del año 1902. Cumplía nuestra Rufina 19 años y para celebrarlo iba a concurrir a la ópera, al Teatro Colón, invitada por don Hipólito. Existen varias versiones sobre lo que ocurrió después. Aquel día Rufina estaba emocionada con la invitación del abogado y hasta tal vez, si el rumor es cierto, un tanto enamorada de él, en quien había encontrado una figura paternal y protectora. Una amiga personal fue a visitarla por la mañana y hablaron del tema. Un relato cuenta que para evitarle un desencanto amoroso, la amiga le contó a Rufina algo que se dice que ella ignoraba: que Yrigoyen era amante de su madre. Y al escuchar esto, Rufina le pidió a su amiga que la dejara sola. 2 horas después, la mucama encontró a Rufina tendida en su cama en una extraña posición. Intentó despertarla, pero no reaccionaba. Llamaron al médico de la familia. Su piel estaba helada y no se escuchaba su pulso. El médico, muy apesadumbrado, le informó a su madre que la joven había fallecido. La madre, desconsolada, se abalanzó sobre el cuerpo de su hija, asegurando que estaba viva. También un rumor asegura que tras declararla muerta, esa misma noche Rufina fue sepultada en el panteón de la familia, ubicado en el cementerio de Recoleta. Otra de las versiones dice que fue enterrada al día siguiente. El hecho es que el cuidador del cementerio comenzó a escuchar ruidos extraños que provenían del interior de la cripta. Pensó que se trataba de un ladrón que había entrado al panteón a robar las joyas con las que Rufina había sido enterrada. Ante estos hechos, el hombre decidió avisar a los Cambaceres. A la mañana siguiente, su madre Luisa y un amigo acudieron al cementerio. Tras abrir la bóveda, descubrieron que el ataúd estaba caído en el suelo. Asimismo, la tapa del cajón estaba arañada en su interior y el cuerpo se encontraba boca abajo. Rufina presentaba rasguños en la cara, el cuello y el pecho. Bajo las uñas de la joven se hallaron restos de la madera del cajón. Esto les indicaba que Rufina se había despertado en algún momento de la noche y al verse encerrada, intentó salir del cajón una y otra vez pidiendo socorro. Al no recibir ayuda, falleció de asfixia. Desde entonces, Rufina Cambaceres fue conocida como la joven que murió 2 veces. Si este relato es certero, Rufina habría sufrido de una enfermedad llamada catalepsia, un estado donde la persona yace inmóvil, sin signos vitales aparentes, pero en realidad se encuentra viva. Tal vez se trató de un error del médico, pero no olvidemos que transcurría el año 1902. A consecuencia de casos como este, muchas personas planeaban ser enterradas en forma de poder avisar si aún estaban con vida, utilizando algún tipo de artilugios. Y además, existe una ley que dice que los fallecidos deben ser velados por 24 horas
antes de ser enterrados. Que Dios te bendiga y descanses en paz, Rufina. Perlita Pérez. ¿Escucharon un piano sonar en un cementerio? Esto implica la historia de Perlita Pérez, hija de Donicio Pérez, un gran curandero que tuvo Villa Mercedes, San Luis, que sanó a muchísima gente. Después de su muerte, don Dionisio tuvo más fuerza y más poderes. Perlita Pérez falleció en un accidente automovilístico cuando viajaba a Mendoza. Dicen que iba allí a comprar un vestido para su fiesta de 15. Y esto pasó un 15 de febrero de 1963. El padre de Perlita le hizo construir un mausoleo en el cementerio municipal donde mucha gente aún hoy la venera como si fuera una santa. Se le atribuyen algunos milagros. Perlita, desde muy pequeña, tocaba el piano, primero uno de juguete, pero luego uno de verdad. Y cuando la desgracia acabó con su vida y fue sepultada, en el interior del mausoleo se colocó un pequeño piano blanco. Y ese es el instrumento que se ha escuchado sonar inexplicablemente. Algunos empleados del cementerio, al igual que otros visitantes, aseguran que en muchas ocasiones escucharon el sonido de un piano proveniente del mausoleo de Perlita. Y se han relatado muchas historias alrededor de Perlita Pérez. Una cuenta que un joven bailó toda la noche con una hermosa muchacha en una fiesta, luego la acompañó hasta la casa y le prestó una campera porque tenía frío. Cuando fue al otro día a esa casa a buscar la prenda, los dueños le dijeron que eso no podía haber pasado porque la joven que vivía allí había muerto. Y la campera apareció colgada en el mausoleo de Perlita. Hay numerosas versiones de su historia, pero todas coinciden en que un piano se escucha sonar en el mausoleo donde ella está sepultada. El bombero. Portate bien o te va a llevar el pombero. Se escucha todavía en los pueblos del norte cuando algún niño se niega a obedecer a sus padres. El pombero tiene fama de malo y es conocido en nuestra región como una especie de ser mitológico originario en la cultura guaraní. También se le conoce en Paraguay y en el sur de Brasil. Según la creencia, este ser puede ser amigo o enemigo del hombre según cómo se le trata. En Corrientes le dejan ofrendas en la noche de tabaco o caña para pedirle favores y su amistad, porque si se vuelve enemigo, es muy bravo. Su mejor arte es el engaño que usa para perder a los hombres en la selva y nunca más regresan. Lo describen como un hombre bajo, robusto, moreno, con abundante vellosidad y brazos tan largos que los arrastra. A veces usa un gran sombrero de paja, de ala ancha, y luce andrajoso. Se cuenta que sus pisadas no se sienten. Sus pies se pueden dar vuelta, de manera que sus huellas confunden a quienes quieren seguirlo. Más al norte y en Paraguay se lo conoce también como piragué, pies peludos, caray piraré, señor de la noche. Se desliza entre la maleza silencioso y vivaz, sus ojos brillan con astucia maléfica, lo seduce el cuerpo de una mujer o la brillantez de algún objeto que robará luego. Si el pombero es enemigo, con engaños intentará perderlo en la espesura del bosque. Algunas veces provoca que se cierren solas las puertas o caigan misteriosamente utensilios de la cocina. Suelen escucharse pasos y voces en los alrededores del rancho, como si alguien caminara por el patio en las noches. En cambio, si se hace amigo, guiará al cazador hasta el lugar donde se hallan las presas más grandes. Para ganarse su amistad, es necesario dejarle cada noche durante 30 días detrás del rancho licor de caña o tabaco. En sus andanzas nocturnas, puede despertar a las mujeres con el escalofriante roce de sus manos. A veces las secuestra y las posee. Luego las deja ir generalmente embarazadas. Es el responsable del nacimiento de los niños extramatrimoniales. Pero hay otro posible origen del pombero mucho más oscuro y que es la parte de la historia olvidada de nuestra región.
Pombeiro se llamaba al vaqueano que salía a buscar aborígenes en las aldeas para llevarlos a una muerte segura como esclavos en las plantaciones de azúcar en Brasil. Este tipo atrapaba y se llevaba a la gente en serio. En el Museo de la Esclavitud, en Cartagena de Indias, en Colombia, hay una vitrina con una ilustración que representa al pombero en nuestro folclore. Se trata de un ser oscuro con un gran sombrero de ala ancha, y la ilustración tiene pombeiro, un término usado en África y que significa corral, donde se guardaba a los esclavos. Y de allí, los tratantes los subían a los barcos para comercializarlos. Los pombeiros eran en general mestizos o negros libres y también ex esclavos que se dedicaban a viajar tierra adentro en busca de aldeas donde capturaban a las personas para hacerlas esclavos. Usaban el engaño, llevaban bebidas y emborrachaban a sus víctimas. Una sincronía con la leyenda del pombero es cómo ganarse su favor, ofrendarle caña y tabaco. Otras son las desapariciones de la gente. El mismo sistema de caza de esclavos de África se replicó en Sudamérica, con la población de zonas poco urbanizadas. La cantidad de víctimas debe haber sido muy grande, suficiente para crear un mito en las poblaciones. La falta de una continuidad histórica, la destrucción de la cultura de los pueblos originarios por parte de la conquista fueron reinterpretados por una sociedad que ya tenía otras costumbres. Así los secuestros de tantas almas dieron origen a la leyenda. Hoy entonces la frase «Pórtate bien o te va a llevar el pombero» adquiere otro significado, el de un horrible genocidio oculto. El Porá. ¿Puede alguien enamorarse de un espectro? Esta historia nos habla de un hecho real publicado en el portal Misiones Online. Allí se refirió a Doña Ana, una mujer de 69 años que no puede olvidar a su primer amor, una historia que ha dejado una marca imborrable en su vida. Cuando Doña Ana tenía 25 años, se enamoró perdidamente de un hombre, que fue un amor a primera vista, un encuentro que la marcó para siempre. Se conoció con un joven que resultó ser su vecino. El hombre se acercó a ella, le dijo su nombre, Cándido González, dejándola asombrada al decirle que sabía su nombre, Ana. Cándido González le prometió cuidar de ella, le obsequió una foto suya como muestra de su compromiso. En ese momento, Doña Ana sintió una atracción inmediata hacia él, un amor adolescente que parecía salido de un cuento de hadas. Pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Doña Ana notó que al tomar la mano de Cándido, ésta se sentía como de tierra. Pero días después sucedió algo inexplicable. Durante una visita al cementerio, mientras se encontraba frente a la tumba de su madre, Doña Ana miró la sepultura de al lado y se dio cuenta que la persona enterrada allí tenía el mismo nombre que su amado, Cándido González. La foto que Cándido le había regalado era igual a la imagen que se hallaba en esa tumba. Pudo averiguar que Cándido había sido, en vida, vecino de su madre, y aún seguía haciéndolo, pues yacía justo al lado de su tumba. Doña Ana aún busca entender qué le sucedió. Algunos creen que en realidad esto se trata de una obra del Porá, un fantasma de la mitología guaraní. Se trata de un demonio obstinado y ruin, cuyo oficio es el de perder a los viajeros y llevarlos a la locura o a la muerte. Aparece con una apacible forma humana, en el recodo de algún camino solitario, casi siempre de noche. Se presenta a veces en forma de mujer o como un viajero confundido, a quien le urge llegar a un sitio no lejano. Dice estar cansado, que ha recorrido grandes distancias, suplica con humildad que se lo transporte. El argumento es simple y casi siempre convence a su víctima. Antes de terminar el viaje, la persona descubre la diabólica naturaleza de este extraño ser. Se lo describe como un espantoso esqueleto que ríe con una maldita carcajada. La víctima muere de impresión
o suele terminar recluida en un manicomio. Muchos testimonios atribuyen este maléfico engaño al mismísimo Satanás. Es él quien ejercita esta burla sangrienta. Por lo tanto, si se encuentran en la noche con un desconocido que intenta acompañarlos o con alguien que sabe su nombre, tengan cuidado. Podría ser el porá. Felicitas, guerrero. Transcurría el año 1862 y una adolescente vestida de blanco llamada Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto, le decían Felicitas, estaba muy enamorada de un joven llamado Enrique Ocampo. Don Carlos José Guerrero, próspero comerciante y hacendado, cerraba un pacto con Martín de Álzaga, nieto del español fusilado en la Revolución de Mayo, uno de los hombres más ricos de este país. En ese entonces, de Álzaga tenía 60 años. La madre le contó a Felicitas la noticia. Ella rompió en llanto y le imploró a su padre que reconsiderara la situación, pero los padres contestaron: te casarás con Martín por tu propio futuro. El casamiento se efectuó 2 meses después. Entre los invitados estaba su amor, Enrique Ocampo, quien descendía de una tradicional familia porteña y quien, deprimido por la boda de su amada, se enroló en el ejército y se fue a combatir en la guerra de la Triple Alianza. El matrimonio, por su parte, no fue muy feliz. Al año nació el primer hijo, bautizado con el nombre de Félix Francisco. En 1869, el esposo Martín partió hacia Brasil para liquidar unos campos de su propiedad. Y Ocampo regresó del Paraguay y se reencontró con Felicitas. El amor entre ellos seguía intacto, pero en esa fecha el pequeño Félix Francisco enfermó de fiebre amarilla y falleció. Felicitas decidió no ver nunca más a Enrique, quien estaba furioso por eso. Poco después, Felicitas volvió a quedar embarazada. Su segundo hijo murió a los pocos días de nacer. Martín de Álzaga, que ya tenía problemas de salud, quedó muy afectado por los fallecimientos de sus hijos y murió unos meses después. Felicitas, viuda con 24 años, heredó 70.000 hectáreas, varias propiedades y una importantísima suma de dinero. Se convirtió en la mujer más rica de Buenos Aires. Entonces Enrique Ocampo, su antiguo amor adolescente, creyó encontrar una nueva oportunidad para unirse a ella. Pero Felicitas guardaba luto y trataba bien a todos, sin dar esperanzas a ninguno de sus pretendientes. Durante uno de sus viajes al campo, una noche de tormenta, su carruaje perdió el rumbo. Se le acercó un jinete que le dijo: esta es mi estancia, que es la suya. Así se presentó Samuel Sáenz Valiente. Felicitas se enamoró de él y pocos meses después se comprometieron. El 30 de enero de 1872, Felicitas fue de compras al centro de Buenos Aires. En su ausencia llegó Enrique Ocampo a su quinta, que estaba situada en el barrio de Barracas. Minutos después llegó Felicitas. Ocampo pidió verlas solas. Felicitas, sospechando que venía a quejarse por su boda, aceptó escuchar a Enrique Ocampo. Él le realizó unos reproches y luego se escucharon 2 disparos. Felicitas yacía moribunda por un tiro que le ingresó por el hombro derecho y le atravesó el pulmón. Enrique, muerto de un disparo en la sien, la sujetaba en brazos. Ella falleció pocas horas después. Don Carlos Guerrero, su padre, construyó una iglesia en el lugar de la tragedia, la iglesia Santa Felicitas, que fue inaugurada el 30 de enero de 1876. A la izquierda del vestíbulo hay una estatua de mármol con las figuras de Felicitas y su hijo Félix. En el verano de 1907, cuando la iglesia fue restaurada por primera vez, los obreros notaron que uno de los ángeles de la fachada tenía el ala derecha caída. A Felicitas le habían disparado en ese lado del hombro. Y en eso, de manera inexplicable, las campanas empezaron a sonar. Algunos vieron a Felicitas que se paseaba por detrás del enrejado perimetral del templo sin dejar de llorar. Era el aniversario de su muerte. Y para que se secaran las lágrimas, cada 30 de enero la gente dejaba pañuelos atados en los barrotes.
Felicita se convirtió así en el fantasma más prestigioso de la ciudad. Muy triste historia, ¿no es cierto? El Basajaun. Basajaun es el llamado Yeti vasco. Es el señor del bosque o señor salvaje. Se trata de un personaje de la mitología vasca que tiene o tenía una gran talla y fuerza, y según la leyenda, los primeros pobladores de aquellas tierras lo encontraron habitando en montes y en los bosques más remotos. Su pareja femenina se llama Basandere, que significa señora del bosque o señora salvaje. Se trata de un ser mitológico, una especie de genio que habita en lo más profundo del bosque o en cuevas situadas en lugares prominentes. Tiene un cuerpo alto, fornido, de forma humana, cubierto de pelo. Su larga cabellera le cae por delante hasta casi las rodillas, cubriendo gran parte del rostro, el pecho y el vientre. Es el genio protector de los rebaños de ovejas, que indican su presencia con una sacudida de cencerro general. Cuando se acerca una tempestad o los lobos vienen a cazar, el Basajaun emite silbidos en la montaña para prevenir a los pastores. Estos seres reciben como tributo un trozo de pan que pasan a buscar mientras los pastores duermen. Pocas veces los Basajaun aparecen en los relatos como unos hombres del bosque terroríficos, de fuerzas colosales, con los que era mejor no encontrarse. Se cuenta también que estos extraños seres eran poseedores de secretos de los cuales los hombres aprendieron cómo cultivar el trigo, la fabricación y uso de herramientas y el poder curativo de algunas hierbas. Basajaun es un personaje similar a los encontrados en el continente euroasiático, en forma de ogros, trolls, yetis y demás hombres del bosque. Algunos antropólogos y etnógrafos vinculan el recuerdo de nuestra coexistencia con el hombre de Neandertal, otra especie de Homo que ha quedado grabado en nuestra memoria colectiva en forma de estos mitos y leyendas. El hombre tigre. Me pidieron una historia del Chaco, y esta la relató Isidora Acuña, de Puerto Vicentín, Resistencia, provincia del Chaco, en 1950. Ella era una maestra de escuela. Y dice así: en un lugar del Chaco había un yaguareté, una especie de hermoso felino, allí le dicen tigre, que ya había acabado con muchas víctimas. La gente del lugar decía que se trataba de un tigre embrujado, porque mataba personas y nunca dejaba rastros. Un día los vecinos decidieron ponerle fin. Eran 7 hombres y salieron en busca del animal. Luego de recorrer la zona llegaron a una cueva donde debía estar oculto. Habían llevado perros que no dudaron en introducirse en ella. Se oyó un rugido tremendo y el tigre salió luchando con los perros que ladraban y gritaban desesperados. Entonces el vaquiano, quien había seguido el rastro, le hundió su cuchillo en el costado. El yaguareté huyó herido. Lo siguieron y a poco andar encontraron un rancho y dentro hallaron un indio muerto con una profunda herida en el costado. A su alrededor había varios huesos humanos dispersos. Los cazadores regresaron atemorizados y convencidos de que se trataba de un hombre que se transformaba en tigre. Y así se transmitió este relato, convirtiéndose en leyenda. A veces pienso si esto tendrá alguna relación con los hombres jaguar de la mitología olmeca o con los guerreros jaguar aztecas. El lobizón de Chaco. Continuando con el pedido chaqueño, Francisco Morel, de 65 años, de Resistencia, San Fernando, Chaco, era un hacendado que contó esta historia en 1953. Don Francisco iba a comprar una tropa de caballos a la costa del Guaycurú y se encontró con su sobrino. Luego de cenar y durante una noche tormentosa, este le contó que tenía un amigo llamado José, con el que andaban cortejando unas jóvenes del pueblo.
Un viernes al anochecer, se hallaba de visita en casa de las chicas cuando los perros empezaron a ladrar desesperadamente. Les preguntó: ¿qué les pasa a los perros? ¿Por qué ladran así? Le contestaron: no te vayas a descuidar, porque suele venir un perro negro grandote que doña Juanita, la vecina, dice que es el lobizón. Nosotras, cuando sentimos que los perros lloran así, cerramos todas las puertas y hay veces que no cenamos de tanto miedo que le tenemos. Una vez espiamos por el agujerito de la cerradura y vimos que era cierto lo que nos dijo la vecina. Se trata de un perro negro grandote, como un ternero de 1 año. El sobrino, que era un joven valeroso, salió de la casa y montó su caballo. El perro negro, que era enorme, emitió un horrible gruñido y le tiró un zarpazo que asustó al caballo. El sobrino sacó de la cintura un revólver calibre 44, de estos que calzan balas de Winchester, y le pegó un balazo al perro. Este se revolcó furioso en el suelo, pegó unos alaridos y rengueando desapareció. El sobrino galopó hasta su casa y se fue a dormir. Al otro día, muy temprano, un mensajero tocó a la puerta y preguntó por el sobrino. Lo hace llamar su amigo José. Él se está muriendo y quiere hablar con usted. El joven montó a caballo y se fue a la casa del amigo. Los familiares lo hicieron pasar adentro. José le pidió que cerrara la puerta y entonces le dijo: amigo, me estoy muriendo. Anoche me pegaste un balazo en la paleta y me lastimó un pulmón. Siento mucho dolor, perdí mucha sangre. Pero no puede ser, dijo el sobrino, si yo hace un tiempo que no te veía. Entonces le contestó: ese perro que anoche llegó a casa de las muchachas era yo mismo en persona. Yo soy Lobizón, soy el 7º hijo varón y tengo esta desgracia encima. Para convertirme, me saco la faja de la cintura, la estiro en el suelo, me revuelco encima empezando por la punta y cuando llego a la otra punta estoy convertido en un gran perro. Voy a donde quiero, escucho y veo todo. Los demás perros lloran, me tienen miedo. Y vos, chamigo, me hiciste un gran favor. Me sacas de este mundo donde tanto padezco. Por eso te hice llamar, para agradecerte, hermano, por el gran favor que me has hecho. No cuentes a nadie de este secreto. Quiero que me perdones, así puedo morir en paz. Apenas terminó de hablar, entraron los familiares. José se despidió de todos y falleció. O al menos, eso parece. Ha 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 ha!